precisamente en la entidad, en materia de inseguridad, en materia de protesta social, pero también un tema que ha acaparado en los últimos días y que resultó verdaderamente lamentable y que aquí en Metrópoli Noticias le dimos a conocer de manera exclusiva cuando las madres de familia de recién nacidos que perdieron la vida hace algunas semanas también en el Hospital General de Cuernavaca, José G. Parres, hicieron pública esta denuncia. Inmediatamente, pues los ojos de diversas dependencias, de diversas organizaciones de la sociedad civil, pues saltaron a ver y a observar este caso que, insisto, va a tener en sus entrañas todavía mucho que decir, mucho que investigarse, pero particularmente mucho que sancionar, mucho que castigar por parte de las autoridades de otros niveles hacia las autoridades de este Hospital General José G. Parres, que pues todo parece indicar no hicieron lo correcto para controlar un ambiente que ya se encontraba contaminado con una bacteria y permitieron que el desarrollo de esta contaminación le quitara la vida al menos a 5 bebés, a 5 recién nacidos que, insisto, perdieron la vida a consecuencia de un mal tratamiento del contagio de una bacteria muy peligrosa que pues se contrajo precisamente por las malas condiciones, tanto de higiene y sobre todo también de capacidad del manejo de la misma por parte de los colaboradores y trabajadores de la salud de este nosocomio. Me refiero al caso de los 10 bebés que perdieron la vida en el Hospital General José G. Parres. Ya hemos hablado mucho de este tema, lo que ha dicho la Fiscalía General de Justicia, el fiscal estatal Uriel Carmona, en torno a las carpetas de investigación que se han iniciado para deslindar las responsabilidades y también para saber a ciencia cierta y con la verdad histórica de los hechos qué fue lo que pasó. Hemos escuchado a las madres de familia denunciar estos hechos y presentado denuncias ante las autoridades correspondientes. También hemos escuchado a las autoridades encargadas de los derechos humanos en el estado de Morelos y tenemos entendido que también a nivel federal. Pero mire usted, la semana pasada aquí en el estado de Morelos se dio a conocer a través de los medios de comunicación y por medio de una conferencia de prensa que la asociación civil, una fundación denominada Sociocracia, que está encargada de pues atender y también de hacer público, pero de darle seguimiento para hacer justicia a casos de violación a los derechos humanos, han hecho suyo este caso del Hospital General José G. Parres y particularmente de la atención a las víctimas, a las madres de familia que perdieron a sus bebés, tal vez por un caso de negligencia médica. Todo parece y todo se configura que así será, y también ante la omisión y la negligencia y la indolencia por parte de las autoridades, porque hemos escuchado en múltiples ocasiones a la doctora Patricia Mora González, la secretaria de Salud del Estado, decir una y otra vez que no hay responsabilidad, que no hay personas que en estos momentos estén cesadas en el Hospital General José G. Parres o que eventualmente vayan a ser citadas por las autoridades locales para que se les finque o se les deslinde alguna responsabilidad. Nosotros estamos tratando de contactar porque esta asociación Sociocracia.mx ha iniciado un respaldo fuerte hacia las víctimas de esta situación que, insisto, pues ya no solo acapara los focos de atención local, sino también nacional o incluso internacional. Porque estamos hablando, de acuerdo a la explicación que dieron los expertos de esta fundación Sociocracia.mx, usted la puede encontrar en internet con este link, con esta liga, en su sitio web. Los expertos de esta fundación han advertido que un caso de esta naturaleza puede, insisto, encender los focos de alerta internacional, porque la muerte materna, ya sea de la madre o del recién nacido en condiciones como las que se dieron en el estado de Morelos, deja mucho que desear para un país donde se ha erradicado este tipo de situaciones. En unos instantes más vamos a tratar de contactar a una persona de esta agrupación, de la asociación Sociocracia, que le ha dado seguimiento a este asunto. José G. Parres de Cuernavaca, donde lamentablemente perdieron la vida, se ha documentado 10 bebés, pero al menos 5 de ellos ya con una certificación médica
que perdieron la vida a consecuencia del contagio de una bacteria al interior del área de neonatales de este hospital. Es un asunto del cual nosotros, insisto, le hemos dado seguimiento, pero yo quiero agradecer en mucho y recibir en la vía telefónica, insisto, le agradezco en mucho nos haya tomado la llamada, al licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo, quien es vicepresidente de la Fundación Sociocracia y que estuvo el viernes pasado en el estado de Morelos encabezando una rueda de prensa junto con las víctimas de este lamentable caso. Licenciado, muy buenas tardes, gracias por recibir la llamada y platicar con la audiencia de Metrópoli Noticias. Buenas tardes y al contrario, un agradecimiento a ustedes por darle seguimiento a esta tragedia y bueno, estamos para servirles. Pues licenciado, que nos puedas explicar de entrada, hemos escuchado puntualmente la conferencia de prensa y particularmente lo que más nos llamó la atención es la declaración de uno de sus expertos que están hablando de que este tema, que sí es una tragedia, por supuesto, que afecta a las familias de los bebés, pero que podría ser incluso de alcances no solo locales y nacionales, sino incluso del foco internacional por la dimensión del problema de negligencia y de omisión de las autoridades del estado de Morelos en estos asuntos. Así es, mira, si dieron puntual seguimiento a la conferencia de prensa que dimos el viernes, de hecho, en ese momento nosotros nos externamos sorprendidos porque, de hecho, hace 7 años ocurrió un brote de al menos 18 niños en 2 meses, de los cuales solo uno sobrevivió. Y en días recientes ocurre de nuevo cobrando la vida de al menos 9 bebés en menos de 2 semanas. Yo quiero decirte en ese aspecto, como tú bien lo acabas de mencionar, Sociocracia tiene diferentes expertos en diferentes materias. Nosotros nos dedicamos a auxiliar y dar todo el apoyo a víctimas de violación de derechos humanos y de delitos del fuero local y federal. En este caso, pues como ustedes se podrán dar cuenta por todos los testimonios que han dado seguimiento, pues hubo una flagrante violación a los derechos humanos de los papás de los bebés que fallecieron. ¿Por qué decimos que hubo negligencia? Pues porque en cuanto detectaron que el primer bebé había contraído una infección y tenía síntomas de ser algo grave, no actuaron conforme a los protocolos. Si el bebé tenía síntomas como son cambios de temperatura corporal, problemas respiratorios, diarrea, glucemia baja, movimientos reducidos, convulsiones, vómitos, sangrado, etcétera, ellos debieron haberle suministrado de inmediato antibióticos. Si no respondía, debieron realizar los cultivos de inmediato para saber de qué bacteria se trataba y atacar a dicha bacteria en un tratamiento adecuado. En ese momento se debe aislar al bebé y extremar precauciones para que los demás bebés no se contagien. Como todos ustedes saben, la misma secretaria de Salud, Patricia Mora, declaró en la mañana que aún no tiene el resultado de las muestras. Los bebés ya tienen días de haber fallecido. Tuvieron que exhumar los cuerpos cuando debieron tomar las muestras en cuanto presentaron síntomas. ¿Ustedes se imaginan lo que debieron sentir los padres que todavía perdieron a sus bebés, desentierran sus cuerpecitos para hacerles muestras? Además, ¿qué tan factible es realmente obtener muestras de calidad cuando tienen más de 24 horas de haber fallecido? Esta situación, por supuesto, nos advierte de, no sé cómo lo podemos nosotros configurar desde la parte sociopolítica, pero desde la parte legal nos advierte ya de un tema de encubrimiento, probablemente de un tema de querer, de ocultamiento de las pruebas necesarias para la determinación real de la muerte de los bebés. Pues mira, en ese aspecto me voy a basar en los hechos. Te voy a hacer mención de que hace 7 años que fallecieron los 17 bebés, ya había una recomendación de la CNDH. Esta recomendación, si me permites, te doy el número de dato para que todos tus escuchas lo atiendan. Sí. Es la HG01, diagonal 184, diagonal 2011. En esas recomendaciones, la Comisión de Derechos de Morelos dice, en primera, se impartan cursos de capacitación a los servidores públicos a su cargo, respecto de la atención brindada a las personas que se encuentran en estado de gravidez y después del alumbramiento. Después, en la quinta, dice, gire sus instrucciones para que los servidores públicos del Hospital General adopten medidas efectivas de prevención que permitan garantizar el derecho a la salud de las personas que se encuentran en estado de gravidez y de los recién nacidos. Sexta, de acuerdo a las necesidades del Hospital General de Cuernavaca, se adquiere el equipo material y los recursos humanos necesarios
para la mejor prestación del servicio en materia de salud. Y le hacen una recomendación al Procurador General de Justicia del Estado. Se dé vista al visitador general de la institución a su cargo a efecto de que se dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente en contra de los fiscales que participaron en la integración de la carpeta de investigación por la dilación en la Procuración de Justicia. Me parece que tu pregunta queda completamente respondida en este caso del 2011. Ahora, en cuanto a lo que se trata de la actualidad, no tenemos elementos. Creo que para asegurar que la Fiscalía está coadyuvando con la Secretaría de Salud para tapar las pruebas y demás. Hasta lo que nosotros hemos visto, la Fiscalía se encuentra realizando investigaciones y contra eso no tenemos ningún comentario. Lo que sí me extraña es lo que dice la Secretaría de Salud, ¿no? Porque realmente queda en muestra que ellos no tienen ni siquiera protocolos para atender ese tipo de casos. Es decir, mira, te voy a hacer un breve comentario. Sí. Las epidemias o brotes pueden ser definidos como un exceso en el número de casos de un problema de salud dado, en una población, un periodo y un lugar en particular. Sin embargo, el determinar lo que constituye un exceso implica conocer lo que es normal o de esperar, es decir, se deben tener métricas de cuántos casos se presentan de determinados casos por periodos que pueden ser mensuales, semanales, etcétera. A esto se le conoce como elaboración de canales o corredores endémicos, y nos permite definir los valores de casos esperados para poder evidenciar de forma gráfica la aparición de un número mayor de casos. En este aspecto yo le pregunto a la Secretaria de Salud, ¿en dónde están sus canales endémicos? ¿Tienen protocolos para atender este tipo de casos? Y si los tienen, ¿por qué no los siguieron? Si ustedes escuchan los testimonios de las personas que representamos nosotros, nos hablan de que no se cumplen sus derechos de pacientes. Estos derechos que son recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara y oportuna y veraz, etcétera, no se cumplieron. Es más, en los testimonios ellos mismos dicen que a los papás les hacían lavarse las manos y demás, pero los doctores o el personal médico llegaba con su celular en la mano. ¿Cuántas bacterias puede transportar un celular? Efectivamente. Luego de toda esta, digamos que configuración relatoria, de haber escuchado a las víctimas, se ha anunciado el inicio de una demanda colectiva, una demanda que pueda ser presentada como lo refiero, como se refiere, de manera colectiva por parte de todas las víctimas. ¿Qué cauces seguirán y ante qué instancias se estará llevando a cabo esta denuncia? Bueno, mira, en primer lugar no me gusta mucho la palabra demanda colectiva. Nosotros le vamos a dar atención a cada una de las personas y las denuncias van a ser individuales. Individuales. Porque cada caso es individual. Y obviamente nosotros vamos a darle seguimiento hasta el final de los recursos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a levantar la denuncia en la Procuraduría General del Estado. Vamos a inclusive a hacer un escrito a la Comisión Permanente del Congreso para que dé puntual atención. El caso de hace 7 años tuvo tal magnitud que se nombró en revistas médicas en todo el mundo. Y de hecho se generaron métricas para que no volviera a suceder. Yo me pregunto, ¿qué hicieron en 7 años? ¿Por qué volvió a suceder? Entonces, una parte muy importante de lo que hace Sociocracia es exigir la reparación integral de daños. Y esto implica muchísimos factores. Entre esos es que los papás tengan, obviamente, acceso a la justicia, que tengan una defensa profesional eficiente, que todo el tiempo les esté informando, pero a su vez que la Secretaría de Salud del Estado de Morelos garantice que no vuelva a ocurrir, pero ahora sí en serio, ¿no? Porque ya volvió a ocurrir. Además de eso, estas personas, los papás, tienen derechos a recibir atención psicológica, atención médica, o sea, rehabilitación, y por qué no también una compensación económica. Una indemnización. Una indemnización, exacto. Porque realmente están acostumbrados, me atrevo a decir a título personal, que cuando cometen una negligencia médica y los niños mueren, o cualquier persona muere, ellos están acostumbrados a que las personas no levanten la voz, no alcen la voz. Y mira, en la recomendación de hace 7 años, de hecho, dicen a la Secretaría de Salud y le dicen que la
La tercera dice, instruye a quien corresponda a efecto de que se repare el daño ocasionado a las personas ofendidas derivado de la inadecuada atención médica proporcionada y de la pérdida de la vida de sus recién nacidos. Oye, tenemos a alguien representados, o sea, entre nuestros representados, que estuvo en el caso del 2011. ¿Creerás que hasta la fecha nadie se ha comunicado con ella para ofrecerle una reparación integral de daños? Es más, no sabemos en qué terminó esta averiguación, quiénes fueron los culpables, etcétera. Lo que no queremos, y digo, hace 7 años no existía sociocracia. Lo que nosotros no vamos a permitir en esta ocasión es que se quede esa carpeta de investigación abierta, sin culpables, sin responsables, etcétera. Tampoco queremos que paguen justos por pecadores. O sea, queremos una correcta y eficaz impartición de justicia. Si esta correcta y eficaz impartición de justicia deriva en la comprobación de una negligencia médica, por supuesto Sociocracia estaría levantando la voz para que las personas que resulten responsables sean cesadas, se les finquen responsabilidades. ¿Y hasta qué niveles, licenciado Francisco Javier Hernández? De entrada, la Secretaría de Salud, el propio gobierno o gobernador del estado. Mira, esa pregunta es muy buena porque de todas formas, ¿quién es el responsable de establecer los protocolos médicos? Es algo muy importante de recalcar, porque muchas veces los propios doctores no tienen la capacitación necesaria, no tienen la infraestructura, no tienen el medicamento. Si se dieron cuenta en la conferencia de prensa, muchas de las mamás dijeron que ellos tuvieron que comprar los antibióticos de su propio bolsillo para atender a sus hijos. Toda esa falta de infraestructura, de capacitación y demás, ¿de quién es responsabilidad? Yo diría del director del hospital y también diría de la Secretaría de Salud. Pues concreta la respuesta y te agradecemos mucho la comunicación esta tarde. Nosotros a través de Metrópoli Noticias le estaremos dando seguimiento puntual a las acciones que Sociocracia, a través de tu representación y de todos los especialistas que pues están dedicados a velar por el respeto a los derechos humanos de las personas en México, en este país, pues logren hacer en este caso que, insisto, ha indignado a la sociedad del estado de Morelos, pero lo que más indigna hasta este momento es la omisión y la indolencia por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. En este espacio lo hemos dicho de manera muy responsable que Patricia Mora González tendría que haber renunciado ya desde hace un buen momento a su cargo después de haberse conocido esta situación. Tendría que haber sido cesada y algunas de las personas también del Hospital General puestos a disposición de las autoridades para su investigación, pero qué bueno que ya fundaciones como la que tú encabezas pues está respaldando a las familias, y también por supuesto aquí en Metrópoli Noticias tendremos el espacio y seremos la voz de tanto las víctimas como de fundaciones como la tuya que quieran coadyuvar en este caso. Gracias, licenciado Francisco Javier Hernández, por la comunicación esta tarde. Bueno. Sí. ¿Se me permite hacer un comentario? Sí, por supuesto. Oye, mira, nada más quisiera hacerle un llamado a los papás del caso del 2011 y a los papás que de estos casos, a los que puede ser que haya más casos de los 9 o de los 10 que estamos hablando, a que se pongan en contacto con nosotros. Y quisiera también hacerle un llamado al nuevo gobernador, a Cuauhtémoc Blanco. Tenemos sí lo conocemos en persona, para que ellos se empiecen a involucrar en estos casos y que empiecen a intervenir para garantizar que no exista la modificación de las pruebas documentales. Eso me parece muy importante. Pues buenas recomendaciones, buenos puntos. Nosotros nos ofrecemos a iniciar también alguna investigación para dar con este caso de hace 7 años, con las víctimas del caso de hace 7 años en el mismo hospital. Y también, por supuesto, hacer los llamados necesarios para que el gobierno electo de Cuauhtémoc Blanco Bravo ponga especial atención en este asunto, y se lo vamos a encargar a los abogados que están en el equipo de enlace, que son personas de probada honestidad y honorabilidad en el estado de Morelos, para que no dejen de vista no pierdan de vista este asunto y no vaya a suceder como hace 7 años que se quedó así durmiendo el sueño de los justos. Gracias, licenciado Francisco Javier Hernández, por la comunicación. Hasta luego. Es Francisco Javier Hernández, el vicepresidente de esta Fundación Sociocracia,
Y bueno, este asunto del Hospital General José G. Parra, si usted pensaba que ya se nos había olvidado desde la semana pasada que le hemos dado seguimiento, pues no, aquí en Metrópoli Noticias no se nos ha olvidado, y también ese es el llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, de que efectivamente a la sociedad no se le olvida, a Metrópoli Noticias tampoco se le olvida, y le vamos a dar seguimiento puntual, tope donde tope, y pues hasta donde surja la responsabilidad tanto de las autoridades como de los responsables de esta área de neonatales, y se haga justicia a estos pequeñitos, a estos recién nacidos que ya no están con nosotros, que lamentablemente perdieron la vida, pero también a sus familias, a las madres que están sufriendo la pérdida y esta negligencia médica. Bien.